Hola, soy Emi Valenzuela, tengo 35 años, soy chileno y estoy casado con... Jean-Marie, tengo 33 y soy dominicana y estoy casado con él. Sí, estamos acá en Santiago de Chile. Nuestra base es aquí, en la capital de lo último de la tierra. Somos fundadores de Artesanos de Adoración. Y pastores de Davídica Iglesia en Santiago. Artesanos de Adoración es un movimiento que colabora con la iglesia local, con las iglesias locales en Chile y en las naciones. Es muy interesante porque en Éxodo 35 la palabra menciona al primer artesano, Bezalel. Dice la palabra de que Dios lo llenó de inteligencia, sabiduría, destreza y del Espíritu del Señor para diseñar, construir el primer contenedor, el primer mueble o el contenedor de la presencia de Dios en aquel tiempo, el Arca de la Alianza. Artesanos de adoración es eso, es levantar, es entrenar, preparar a los futuros contenedores de la gloria de Dios en la tierra en este tiempo. Bueno, Artesanos empezó hace 8 años. Empezó con la idea que el Señor le bajó directamente a Emi. Yo adopté esto como matrimonio. Y luego de eso pasaron 5 años donde era solamente orar por eso, orar por eso, orar por eso, orar por eso y esperar el tiempo de Dios para saber cuáles iban a ser los siguientes pasos. Todo nació desde poder como ¿cómo se llama? Como desestructurar, ¿no? Claro, poder desconstruir. Eso, todo nació del poder desconstruir un poco como la adoración se estaba empleando a nivel acá en Chile y en otros países y poder llevarlo a un estilo de vida y no solamente a que el adorador es la persona que está en un escenario cantando o tocando algún instrumento, sino que todos somos adoradores y la adoración es un estilo de vida. Hubo un malestar como en nuestras vidas, en Jean-Marie y en mi vida como matrimonio, y era que cada lugar que visitábamos, donde yo uso la música para conectar con Dios y que la gente pueda conectar con Dios en ambientes de adoración corporativa, eh, las iglesias hay un estereotipo religioso de la adoración y es que está exclusivamente ligada a los músicos. Y, y me acuerdo que muchas veces le preguntaban a Yama, ¿y tú qué tocas? ¿Y tú cantas también? Y eso sabemos de que nunca esas preguntas se realizaron con un corazón como torcido o con de mala forma, pero sí notábamos que había algo que el Señor quería cambiar y tiene mucho que ver con el sacerdocio de todos los santos, tiene mucho que ver con luego de recibir eh, la expiación eh, del Cordero de Dios a través de la sangre, a través de la cruz del Calvario, dice la palabra que todos fuimos reyes y sacerdotes. Es decir, que desde ese instante el ministerio levítico o la labor levítica de los adoradores músicos expiró y cada hijo e hija que fue alcanzado por la sangre del Cordero tiene el deber como hijos de Dios de adorar a Dios y ministrar el corazón de Dios. Entonces nuestro corazón intenta colaborar con las iglesias y con toda persona que nos permita y poder desconstruir esos estereotipos, como bien hemos dicho, de la religión, que hay tanta gente lastimada a causa de eso, personas que tal vez no tocan música, no tocan instrumentos, pero, pero tienen un corazón de devoción y de adoración constante y anhelan la presencia de Dios en todo tiempo. Por eso amo esto, porque queremos colaborar
para que cada persona camine en el lugar correcto, de acuerdo a que recibieron la sangre del Cordero como acto de expiación y propiciación. Y quiero tomarme de lo que dijo Jan con relación a la familia. Asaf. Asaf significa el que reúne para Dios, el que recolecta. Hay una unción de convocatoria en ese nombre. Y justo cuando nació Asaf, es como que se activó esta idea que Dios incubó en nuestros corazones años atrás, pero que nunca la llevamos a cabo porque sabíamos que habían procesos que debíamos ser sometidos, eh, Madurez. madurez, crecimiento, y entendimos de que el tiempo no era en ese momento, sino que, que cuando ya estábamos conformándonos como familia, porque la adoración es familiar. Claro, y en verdad, con respecto a eso, o sea, Artesanos es un movimiento que es full familiar. Mm. Todos somos familia. La comunidad que tenemos es algo muy genuino, es algo que fluye y, y y es como que cada persona que llega es como que se siente muy en ese ambiente, es como que va creciendo con las relaciones entre otras personas, gente que no conocían se vuelve muy cercana. Sí, es muy fuerte eso. Entonces, en verdad fue súper preciso como nosotros cuando empezamos a crecer como familia, fue el momento donde empezamos a crecer también como familia de Reino con Artesanos. Muy bueno. Y en verdad lo veo como el tiempo que el Señor quería, o sea, el tiempo que nosotros creciéramos como familia era también el tiempo que Él tenía para que creciéramos también con la familia de Reino. Muy bueno. Nuestra familia profetiza y se ha dedicado a profetizar lo que estamos construyendo por la gracia de Dios como familia de Reino. Y me quiero tomar de la primera vez que se nombra la palabra adoración, es cuando Abraham va con su hijo y su hijo va a ser sacrificado. Dice, subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la adoración para Dios es y será familiar. Es y será familiar. Y porque Dios, el deseo del corazón de Dios es habitar entre nosotros. Es un padre que anhela una casa aquí en la tierra. Y nosotros como artesanos de adoración, nuestro anhelo mayor por sobre todos los otros anhelos es poder construir un lugar junto con la iglesia global manifestada en Chile y en las naciones, en donde el Padre, en donde la Trinidad reposa. Bueno, en el 2016 el Señor puso esta idea, esta visión en nuestros corazones. Y luego duramos 5 años más o menos orando por esto, esperando el tiempo de Dios. Luego llegó la pandemia y fue el momento donde el Señor puso en nuestros corazones empezar con workshops de adoración. Enfocado a adoración, no solamente música, sino también arte y así sucesivamente, como diferentes expresiones de adoración. Y empezamos a hacer workshops online mientras las personas estaban en sus casas, que no podían hacer nada, que no podían ir a su iglesia ni nada. Hicimos Zoom y eran, no sé, 2 horas continuas donde estábamos con las personas, donde se impartía en ese momento, con invitados de otros países. La gente estaba muy hambrienta y en verdad en ese momento... luego de que acabó la pandemia, entre comillas, porque todavía se seguía con todas las medidas de seguridad, el Señor puso en nuestros corazones ya es tiempo de que se reúnan en presencial. Entonces, claro, no fue como que Artesano nació hoy y mañana empezó, sino que el Señor dispuso un tiempo para todo, un proceso para todo, donde como mencionábamos, o sea, empezó desde nosotros casados, luego familia y luego ya todo el proceso de pandemia con los workshops para poder como ampliarse, fortalecerse, fundamentar un poco todo esto. Y luego ya la convocatoria presencial, donde con todas las medidas, incluso de seguridad de la pandemia y todo eso, nos reunimos y empezamos a hacer, hicimos una danza de David.
que ahí si tú quieres puedes explayarte con la danza de David. Hicimos una danza de David que es Ya vamos a hablar de la danza. adoración e intercesión Sí. continua, claro, por más de 5 horas. Y eso, ahí fue la primera danza, en medio, terminándose la pandemia más o menos. Como artesanos de adoración tenemos varias expresiones dentro del movimiento. Una de ellas es Danza de David. Y Danza de David es, como bien lo dijo Yamma, es un tiempo de adoración e intercesión. Es un tiempo de arpa y copa, oraciones de trono, adoración vertical, exclusiva para el Cordero de Dios. Eh, ¿Y por qué Danza de David? Sí, eso me encanta porque yo personalmente, y lo he dicho mucho, yo no me considero un músico como tal. Y es muy loco porque toda la gente que está detrás de nuestro como equipo son músicos profesionales, graduados, productores increíbles. Y yo, el que está cantando a veces, no soy músico, más me considero por la gracia de Dios un creativo. Porque creo que Dios usa la creatividad que Él me confió para poder dar a luz este tipo de iniciativas que son un poquito como que no convencionales. No convencionales. Danza de David es literalmente una danza que planea danzar, valga la redundancia, a lo largo de toda nuestra nación y de nuestras naciones vecinas. Eh, y todo surge de este anhelo que probablemente, digo probablemente porque las escrituras no lo vamos a encontrar, pero me encantaría que la gente que está viendo esto use la imaginación con nosotros y piense en por qué David comenzó a danzar delante del pueblo, delante de su reino. Y esto es muy, muy lindo porque David asume como rey de todo Israel y su primer acto como rey de todo Israel fue traer de regreso el arca de la alianza. Y bueno, por las escrituras entendemos de que hubo un primer intento y no se logró porque no lo había hecho según como Dios lo había instruido, estaba siendo transportada por una carreta, pero la segunda vez los levitas se santificaron y pudieron cargar el arca en sus hombros. Y es ahí cuando el rey David comienza a avanzar, como muchos conocemos esta hermosa historia o esta extravagante historia. Se cree, muchos teólogos afirman de que su danza era tétrica. Piensen en eso. No era una danza contemporánea, con movimientos, con técnica. Era una danza tétrica, era una danza que provocaba vergüenza ajena. Era una danza con muecas, era una danza con movimientos extraños. Porque había un anhelo en el corazón de Dios. Y era el corregir la perspectiva de contemplación del pueblo. Probablemente David llega allá como rey de todo Israel, con sus ropas reales, delante de él el arca de la alianza, y la gente comenzó a contemplar al que había matado a 10.000 y no la presencia de Dios que había estado ausente por tanto tiempo. Claro. Algo tengo que hacer. Yo me imagino a David así, algo tengo que hacer. No puede ser que la gente esté viéndome a mí y no esté viendo lo que está pasando en este momento. La presencia misma de Dios está regresando a Jerusalén. Me voy a desvestir, voy a hacer el ridículo, voy a romper todo concepto, todo estereotipo de rey y voy a comenzar a bailar de manera tétrica, voy a comenzar a que la gente sienta vergüenza ajena de mí, partiendo por mi esposa. y yo me imagino que David usó esto para que la gente corrija su atención. ¿Y qué quiero decir con esto? La danza de David, el encuentro que tenemos en nuestra nación y que queremos abrir a las naciones, es una invitación a corregir nuestra perspectiva, a caminar en temor de Dios y no en temor de hombre. Es
Exacto, es mirar a Dios, mirar, enfocarnos en contemplar a Dios y no al hombre, aunque éste haya matado a 10.000. Y hoy tenemos un montón de personas contemporáneas como David que han matado a 10.000 de personas, que han vencido gigantes, que aparecen en redes sociales, que son hombres y mujeres de Dios increíbles, pero nosotros no estamos llamados a adorar la adoración, estamos llamados a adorar a aquel que es digno de adoración. Y eso es lo que queremos hacer con la danza de David y es lo que estamos llevando a cabo. GCR es nuestra conferencia anual. Empezó en el año 2023, que significa Generación Sin Rostro. Generación Sin Rostro porque queremos reflejar a Jesús. No queremos nosotros mostrarnos, sino que queremos mostrar a Jesús en nosotros. Sí, es ser mudados, como esa canción de Alessandro, por el rostro de Cristo. Eh, la iglesia está muy, o mejor dicho, el mundo tiene un muy mal concepto de nosotros. Y a veces está bien merecido porque la gente conoce todo de nosotros menos a Cristo. Conoce nuestras dobles intenciones. Por ejemplo, viene una chica con el corazón roto y en vez de querer ser usados por Cristo para restaurarla, nos falta el pseudo cristiano que la ve como una novia, como una cita, y llega una persona con mucho dinero, con su matrimonio destruido, y nosotros lo vemos como una posibilidad de escalar, como un futuro prestamista, y no vemos a la persona en sí, y es porque no estamos reflejando a Cristo. Generación Sin Rostro es darle a Cristo la esposa que Él merece. Él merece, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Es ser mudados por el rostro de Cristo, pero también por la mente de Cristo. Y esto está muy ligado a la renovación de nuestro entendimiento. Sí, yo creo que siempre pienso en esto, en Juan el Bautista. Juan el Bautista fue quien preparó el camino de Jesús en su primera venida. Y nosotros tenemos la unción del Juan el Bautista, pero no solo de Juan el Bautista, sino también de Juan el Amado, a quien se le reveló la segunda venida. ¿Para qué? Para preparar el camino de su segundo regreso. Y Juan el Bautista perdió su cabeza. Y yo quiero hacer ahí como la analogía. Generación Sin Rostro es una generación cuya cabeza es Cristo. Y no es una invitación a ser rebeldes con nuestras autoridades, con nuestros pastores, no, todo lo contrario. O sea, no podemos esperar tener comunión con Dios directa si no somos fieles en lo poco, teniendo comunión con nuestras autoridades, con nuestros líderes y pastores. Pero sí es una invitación a someter todo pensamiento de nuestra razón y llevarlo cautivo a la mente de Cristo, a la obediencia en Cristo Jesús. Generación Sin Rostro son personas cuyo énfasis es la mente de Cristo, darle preeminencia a lo que Cristo está anhelando, deseando para este tiempo. Nuestro deseo es que pueda ser entrenado, que pueda ser activado de parte de Dios, a que, y sabes algo, y marcado. Queremos que Dios marque tu vida, hiera tu vida, que te vayas con un dolor celestial, con un sufrimiento del cielo. No es una invitación a que la pases mal, pero que sí puedas abrazar lo que hay en el corazón de Dios y que puedas emplear todo lo que recibas en tu campo misionero. ¿Cuál es tu campo misionero? Tu casa, tu familia, tus amigos, tu universidad, tu trabajo, tu entorno. Creemos que podemos hacer las cosas desde la perspectiva del cielo, no desde nuestro punto de vista cristiano, de la tierra hacia arriba. Si pudiéramos resumir todo en una frase, es que nuestra visión es Cristo, porque Cristo lo es todo. Sí, y nuestro deseo es despertar a la gente a vivir vidas de extrema devoción, pureza y santidad a la persona de Jesús. Personas comprometidas
con Cristo, pero los frutos se reflejen en las iglesias locales. También necesitamos eh, encender nuestras iglesias locales. Esto no tiene sentido si tú solamente lo tomas como un shot de emociones, de buena música y nada más. Esto tiene sentido cuando tú te llevas la carga de ser una persona comprometida 100% con tu comunidad local, porque la autoridad Dios se la dio a la iglesia. La palabra dice en Amós 9:11 que Él va a restaurar en este tiempo el tabernáculo caído de David. Lo va a levantar y a reedificar como en el tiempo pasado. Eh, También dice la palabra que ni como la arena del mar, ni como el ejército celestial, así será la descendencia de David en este tiempo. Personas de carne y hueso, como David, personas que se equivocaron mucho, pero que se arrepintieron mucho también. Es decir, personas como tú y como yo, estamos llamadas por Dios a levantar altares de adoración continua, levantar altares cuyo temor de Dios sea lo más importante. Y ese es nuestro deseo que se suma a todos nuestros deseos como movimiento, y el que tú puedas sentirte abrazado y restaurado. Si tú no eres músico, si tú no danzas, si tú no pintas, si tú no estás ligado a ninguna expresión artística, queremos decirte que también cuentas con todas las aptitudes para adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque eres sacerdote delante de Dios Padre. Eres digno de oficiar adoración delante de Dios. Lo que más me gusta de Artesanos es que está conformado por personas de diferentes iglesias locales, de diferentes regiones de todo Chile. En verdad se ha dado como algo tan genuino y tan lindo en la unidad de cómo no es solo una iglesia que está llevando esto a cabo, sino que son Sí. muchas iglesias, muchos representantes de muchas iglesias que en unidad vamos en pos del mismo sentir. Sí, y se une también, para mí lo que más disfruto, está muy ligado a lo que habla Yama, y es que hemos podido como levantar relaciones muy genuinas, eh, sustentables en el tiempo. Es muy lindo pertenecer a esta familia en donde podemos disfrutar en el año, nos juntamos para compartir. eh, y yo creo que eso hace mucho la diferencia, porque es un gran desafío el pertenecer a una iglesia local diferente a la de mi hermano, donde fuimos formados diferente, donde somos discipulados diferentes, pero tenemos algo en común y es que deseamos ver a Chile y ver a todo el mundo, a toda la tierra arder por Cristo. Y creo que eso llena nuestro corazón de alegría. Para la gente que nos está viendo acá en Chile o fuera de Chile, sean fieles a lo que el Señor les está dando como iglesia, y también sé fiel a tu llamado. Aprende a oír la voz de Dios, aprende a decodificar sus diseños, sus ideas, esas ideas puras de su corazón. Pero también aprende a esperar el tiempo de Dios. A veces hacemos cosas para Dios, pero no significa que sean de Dios. Y yo te invito con todo nuestro amor a que seas celoso en caminar en ese lugar de temor, en ese lugar en donde consultes a Dios, consulta a gente madura, consulta a tus líderes de cómo poder llevar a cabo algo que Dios está poniendo en tu corazón, y, y cuál es el tiempo correcto para que colabores con tu iglesia, tu familia y con tu entorno. Los invitamos a que puedan seguirnos en nuestros canales, Instagram Artesanos de Adoración y YouTube Artesanos de Adoración. Sí, y si quieres que colaboremos como artesanos en tu comunidad, en tu región, en tu nación, escríbenos y vamos a estar comunicándonos contigo. Un abrazo.